El primer gran cisma en la historia de la Iglesia es el cisma de Oriente y de Occidente, por el cual se separa lo que es el primado de Occidente con el Papa en Roma y el primado de Oriente, cuya cabeza es el patriarca de Constantinopla, que está, digamos, o es más leal a la figura del emperador de Bizancio. Sí. ¿Cuándo se produce? En el siglo XI. Exactamente la fecha tal, aunque dura bastante tiempo su gestación, pero ¿cuándo se produce la separación oficial? En el año 1054. ¿Y por qué? Pues habría dos cuestiones. La autoridad papal, o quién era la cabeza en la Iglesia, y luego una cuestión de tipo teológico que la vamos a comentar, que se toma como pretexto, pero realmente más era lo primero que lo segundo. Pero bueno, Sí. para darle más importancia a por qué se separaban, luego también añaden esto. Ahí había una tensión clara. ¿Quién era la autoridad principal en Occidente? Ahí no había problema, porque como Era el Occidente Papa. estaba repartida en un montón de reinos, ¿quién era la gran autoridad? El Papa. El Papa. Eso no era cuestionado y entonces el Papa tenía la autoridad. Y en Oriente, la autoridad espiritual era el patriarca de Constantinopla, pero estaba muy apoyado, ayudado, inclusive en su elección participaba el emperador. Tenemos al patriarca de Constantinopla. Llega un momento que el patriarca de Constantinopla, en concreto el que quiere llevar a cabo la división y se hace, es el patriarca Focio, que era muy leal en ese caso concreto al emperador. Él entendía de que él tenía tanta autoridad como el Papa y que él no tenía por qué, ni a nivel espiritual ni de cortesía, rendirle respeto al Papa. Claro, esto lleva a una tensión, porque si la Iglesia católica era una, que un patriarca pretendiese no sujetarse al Papa, pues crea una tensión. Hay un intento de acercamiento, se envían legados pontificios a Constantinopla, a Bizancio. El caso es que no se llega a acuerdo. Hay una tensión también entre la Iglesia oriental y la occidental a nivel espiritual, que tiene que ver con la Santísima Trinidad. Hay una cláusula que es la de filioque. ¿Qué es filioque? Es en el nombre del Padre y del Hijo. Sí, sí. Que hay que decir que esto se introduce en un concilio y se introduce en el credo niceno, constantinopolitano, que lo tiene la Iglesia Católica. La Iglesia Oriental entiende que eso fue una innovación y que en el texto original no era en el nombre del Padre y del Hijo, era en el nombre del Padre. Y el Hijo no aparece. Y eso atenta directamente contra el dogma de la Santísima Trinidad. Sí, sí. Esto, en lo espiritual, y luego en lo político o lo civil, que no querían sujetarse el uno al otro, lleva a la separación. Estos son los motivos, muy sintéticamente, de por qué se produjo el cisma que lleva a la separación de la Iglesia Ortodoxa de la Iglesia Católica. Que no me acordaba de la segunda parte, que yo creo que incluso lo hemos hablado antes en algún programa, ¿no? Fuera de cámara. Quizá entonces no fue contigo, pero que esto hay una base teológica importante, o sea que no fue solamente político. Lo hablamos un día, pero fuera de cámara. Fuera me de acordé. cámara. Ah, ya te acuerdas, tú tienes mejor memoria. Entonces nos vamos al cisma de Oriente. Ahora el cisma Digo, de perdón, de Occidente. Occidente, Es decir, que separación de Oriente-Occidente. Muy bien. Pero es que en Occidente hubo un momento que hubo un cisma. sí, pero una pregunta, Miguel. Sí. Después de este cisma, que se separan estas dos iglesias, como quiera, Oriente siguió apoyando a Occidente por un buen tiempo, ¿o no? A nivel espiritual A hubo, nivel espiritual hubo no, una separación ruptura total, real. al extremo de que hubo una excomunión del patriarca de Constantinopla al Papa y el Papa al patriarca de Constantinopla, una ruptura que se total. mantuvo desde el siglo XI Sí. hasta el siglo XX, hasta que hubo la visita del Papa Pablo VI a ver al patriarca Atenágoras, y allí ambos se eliminan la excomunión. Es decir, que no hubo comunicación ninguna a nivel espiritual.